Hola amigos, bienvenidos al programa Yo Pregunto. Esta vez tenemos a un invitado muy especial, quien es Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil. Pero antes de empezar, quisiera mostrarles un video sobre él. Jimmy Jairala es un periodista guayaquileño de 65 años, padre de 6 hijos y tiene 4 nietos. Durante 35 años ha laborado en los medios televisivos, impresos y digitales más importantes del país. Fue congresista en 2007 y en 2009 fue electo como prefecto del Guayas, cargo por el que sería reelecto en 2014 y que desempeñaría hasta 2018. En 2012 fundó el Movimiento Nacional Centro Democrático, del cual es su presidente. Es su tercera candidatura a la alcaldía de Guayaquil. Su plan se centra en seguridad, reactivación económica y obra pública. El plan Barrio Seguro acercará la Policía Nacional y Metropolitana a la ciudadanía. Se edificará una cárcel para delitos menores, permisos de uso de suelo gratuito, reducción de multas y tasas y la eliminación de trámites que permitirán la reactivación económica. Se ordenará el comercio informal, un tren eléctrico elevado, un nuevo aeropuerto, un hospital público y un megaparque. Son los proyectos emblema para su alcaldía. Ahora sí, regresamos junto a Jimmy Jairala y tengo una pregunta muy especial, así que yo pregunto. En la ciudad nos encontramos con un índice muy alto de delincuencia. ¿Qué propone para que esto se reduzca, ya que hay muchos jóvenes metidos en este tema? Sí, ese es un problema muy grande porque lo que la gente pide en la calle justamente es que la delincuencia no sea una amenaza para su familia, poder salir con sus hijos a pasear, poder ocupar los espacios públicos, y es el más grave. Y sin seguridad no puede haber reactivación económica. Lo primero que hay que hacer es poner a funcionar el que se llama Consejo Cantonal de Seguridad, que lamentablemente aquí no ha funcionado, y empezar por recuperar los espacios públicos, más allá, paralelamente de la colaboración que debe darle el municipio a la policía. Hay que recuperar como ciudad los espacios públicos, ocupar los parques que hoy día están ocupados, por ejemplo, por microtraficantes, por consumidores de drogas, darles vida, llevar arte, cultura, musicoterapia, bailoterapia, etcétera, de manera que la comunidad vuelva a ocupar esos sitios que hoy día están en manos de terceros. Es decir, el municipio tiene que trabajar mucho, no solo en ayudar a la policía, sino en prevención, en fortalecer la policía comunitaria y en una serie de manifestaciones que van perfectamente atadas a lo que yo llamo recuperar espacios públicos. En el centro, por ejemplo, no puede ser que se haya convertido el centro en un dormitorio en las noches. Hay que trabajar allí, por ejemplo, en casas de acogida para que estas personas que hacen vida de calle tengan un lugar para guarecerse y no sea otro sitio también amagado por la delincuencia. Hay muchas cosas que en prevención debe hacer el municipio de Guayaquil. Con respecto a este tema, por ejemplo, ¿va a trabajar de la mano, me imagino, evidentemente con la policía para poder efectuar este plan de acción? Sin duda alguna, y yo hablo de la policía comunitaria y me refiero a la policía cercana al ciudadano, como era hace años, donde los dirigentes de los barrios eran parte del control del vecindario, donde incluso puede tener hoy un papel importante también la policía metropolitana, porque como por ley ya no puede perseguir a los vendedores ambulantes o llamados informales o autónomos, ahora tiene que hacerles otra función, bueno, que ayuden a cuidar parques, que ayuden a cuidar las entradas de los colegios y escuelas, por ejemplo, donde los niños pueden correr peligro, y un poco integrarse también pues a esta labor que a todos nos ocupa, que es la seguridad de Guayaquil. Por ejemplo, ¿cómo se efectuará en tema de violencia de género la prevención de la ya la mencionada? ¿A través de qué medios se logrará llevar dicha acción? A ver, nosotros en la Prefectura del Guayas fuimos el primer organismo público en presentar y publicar una ordenanza mediante la cual nos pronunciábamos en contra de todo
tipo de violencia de género. Y de hecho teníamos una dirección especialmente dedicada a ese tema. A mí me parece que el municipio sí tiene en este momento una o dos direcciones que están dedicadas al tema. Y a mí no me parece malo decir que lo que esté funcionando hay que mantenerlo. Y si está funcionando bien, pues tendremos que mantenerlo y mejorarlo, ¿no? También coménteme un poco sobre lo que viene a ser la bolsa de empleo y cómo puede ayudar a los jóvenes, ya que hay muchos jóvenes desempleados que quieren optar por un trabajo el cual los puede ayudar a subsistir. Hay dos formas. Una, la que dice la ley, porque en la ley está previsto que, por ejemplo, un empleador que tenga o que acepte a un grupo de jóvenes, de recién graduados, 10, 15, 20, en su personal, puede ser beneficiado con hasta el 50% de exoneración de tasas, de impuestos, etc. Eso está en la ley. Y lo otro es comenzar a fomentar las carreras cortas. Y para eso están los institutos como este. Y para eso va a estar el Instituto Tecnológico Municipal, que tiene también como misión, o que va a tener como misión justamente esa, poder darle la mano a muchos jóvenes que no consiguieron cupo en la universidad, pero que probablemente ven en una carrera corta una esperanza de bienestar próximo. Entonces yo soy de la idea de que efectivamente que el municipio tiene que contar con un instituto tecnológico que además, de acuerdo a la ley, es perfectamente posible. Este tema yo sí estuve leyendo un poco sobre el instituto que tienen en mente proponer y, Dios mediante, efectuar. Estaba hablando también sobre algo de becas y decía, en cuanto a nivel de becas, al momento de proponer un fondo, ¿cómo se logrará mantener el equilibrio o porcentaje según el nivel académico o será como un porcentaje de becas? Es decir, tal vez por las notas o cómo se va a llevar a cabo esta acción. Bueno, a mí me parece que las becas tienen que darse de acuerdo, en primer lugar, a la condición económica del becario. No me parece tan justo detenernos solamente en el tema de las notas, sino medir la condición económica, cómo vive, dónde vive, qué posibilidades de acceso tendría la educación si no tiene una beca. Así que a mí me parece fundamental comenzar a mirar a los sectores más deprimidos, que es donde más necesidad existe de una buena educación, y en este caso con el beneficio que le daría pues el municipio. Ahora, cambiando un poquito de tema, quisiera hablar sobre lo que vienen a ser las obras públicas. Yo como joven veo, ya es como que muy repetitivo ver lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y yo pregunto, ¿qué obras podría implementar? Ya, el problema es que durante los últimos años nos han hecho creer que las cosas son más o menos así, ¿no? El mejor transporte de Guayaquil es la metrovía, es el que merecen los guayaquileños. O el transporte más adecuado para comunicar Durán con Guayaquil es la aerovía. Nos han hecho creer, por ejemplo, que tenemos que seguir enterrando la basura, ¿no? Todavía no nos ubican mentalmente en el primer mundo. Debe ser uno de los pocos países donde todavía se entierra la basura, donde no tenemos una cultura de reciclarla y de clasificarla. Y el transporte, hay medios de transporte mucho más eficientes, como por ejemplo lo que nosotros hemos llamado el tren eléctrico elevado. El tren eléctrico elevado funciona en varios países del mundo, funciona en muchos del Asia, en muchos de Europa, en Estados Unidos, y ahora mismo están construyendo uno de similares características al que yo estoy proponiendo en Brasil, en San Salvador de Bahía, de modo que esa es una solución a un problema grave de movilidad. Ya no podemos continuar con soluciones parches. El problema de Guayaquil es que es una ciudad que creció sin planificación. Aquí no hay un plan maestro de desarrollo de Guayaquil para los próximos 30 años, no existe. Por eso es que hoy, por ejemplo, usted ve que Guayaquil hay congestión en todas partes, porque creció desordenadamente, creció casi encima de las canteras en la zona de la vía a la costa. Entonces no hay planificación, hay que comenzar a planificar el Guayaquil que nosotros queremos. Yo para mis nietos seguramente, ustedes para sus hijos en los próximos años. El presupuesto de dicho plan de este tren ya está poniendo como que pensando y procesando cómo se va a hacer, va a costar más, va a costar menos, o definitivamente el presupuesto es súper bajo en comparación a otras obras. El tren eléctrico elevado cuesta 3 veces menos que el metro.
alguien me dijo, ¿por qué no planteaste, Jimmy, el metro subterráneo como en Quito? No se puede porque el agua está a 1,80 m de la superficie. Es imposible. Y además es sumamente costoso. De hecho, 3 veces más. En Guayaquil sería 5 veces más costoso. Es menos costoso. Es comercialmente muy importante porque en el momento en que anuncié hace un mes ese plan, comenzaron a llamar de diferentes sectores de Guayaquil pidiendo ser incluidos en el trazado. De modo que ahora que ya estamos iniciando la campaña, ya los ciudadanos van a conocer con mucho detalle cuál va a ser el trazado. Además, se puede hacer por tramos. El recorrido es de más o menos 70 kilómetros. No necesariamente uno tiene que llegar a una campaña mintiendo. Hay que ser honestos. Esto es un tema que se tiene que hacer por tramos, de 10 kilómetros en 10 kilómetros. Y así vamos a conseguir un sueño de Guayaquil, porque ya hoy se ha convertido en un sueño, que es el tren eléctrico elevado. Yo tengo una pregunta un poco diferente. En inglés. No, quizás en español, pero un poco cambiada. Bien. Algo que me llama mucho la atención, y a bastantes jóvenes también, es ¿por qué Jimmy? ¿Por qué? ¿De dónde surgió? ¿Por qué Jimmy? Bueno, a mí, mi nombre originalmente era Jaime Antonio. Así me pusieron en la pila del bautismo. Una de mis abuelas me empezó a decir Jimmy, y ya todo el mundo me dijo Jimmy, hasta que incluso en mi vida pública era un problema, porque a veces yo hacía algún trabajo, etcétera, y me pagaban con cheques y el cheque decía Jaime Antonio y no me lo pagaban en el banco. Entonces dije, no, yo no puedo seguir así. Fui candidato a alcalde como Jaime Antonio, cuando nadie me dice Jaime Antonio, y decidí hacer un trámite en el registro civil y simplemente, factible, me cambié el nombre, me quedé como Jimmy, y desde el 2006, mi nombre ya no es Jaime Antonio, ahora soy Jimmy. Creo que es su marca personal más que todo, ¿no? Sí, ya esa es mi marca, mi ya sello. Todo el mundo lo conoce así, entonces. Ese es mi sello, efectivamente. Otra pregunta más. Discúlpame que te interrumpa. No te preocupes, no, sigue. Pero yo pregunto, hay muchos jóvenes que consumen drogas y esto los tiene fatal y a la ciudad la tiene muy mal. Quisiera saber qué plan tiene para poder, así sea, concientizar un poco. O arraigar eso. Y aquí otra vez juega un papel importante el Instituto Tecnológico Municipal. ¿Y por qué no este Instituto Tecnológico? Porque la idea no es solamente rehabilitar mediante la construcción de la edificación adecuada en convenio con el Ministerio de Salud las instalaciones para que estos chicos sean sometidos a tratamiento, no ambulatorio, sino como dice la norma médica, mínimo 6 meses. La idea no solamente tenerlos allí con asistencia profesional y rehabilitarlos, sino asegurarles un trabajo, y hay alternativas. Una de ellas, capacitarlos mientras están en tratamiento. Y otra alternativa, por supuesto, es que cuando salgan puedan ingresar sin costo, como debe ser, al Instituto Tecnológico Municipal. Y otra alternativa más es conseguir también que, aplicando esa norma de la que les hablé hace un momento, que las empresas privadas los contraten a cambio de algunas exoneraciones tributarias. Es decir, hemos pensado y sabemos y hemos identificado a ese como uno de los problemas más graves que tiene Guayaquil, porque cuando yo camino por los barrios populares siempre me encuentro con jóvenes consumidores que sí se me acercan y me dicen, yo quiero reivindicarme, quiero rehabilitarme, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque cuesta $800 un centro, $900. O los que no son legales, las familias no tienen ni para un saco de arroz, pues. ¿Qué familia, mejor dicho? Porque son gente que se desarraiga. Entonces, por eso es que el rescate de los jóvenes es prioritario, de los jóvenes que han caído en las drogas, puesto que yo no estoy de acuerdo con lo que mucha gente piensa. Ve el futuro de esos jóvenes en la cárcel, y no es la cárcel. Más bien hay que procurar que nunca lleguen a la cárcel y que sean gente útil, ¿no? Usted está proponiendo un instituto, como ya lo mencionó, municipal, que me parece una excelente, pero también en las propuestas salía como que quiere hacer convenios con otras instituciones. Es que no hay que tenerle miedo a los convenios. Exacto, o sea, me agradó mucho la idea sobre que no solamente muchas personas van a decir, solo va a pensar en su instituto, no, yo creo que va mucho más allá. Cuéntenos un poco acerca de esos convenios y cómo va a lograr las plazas adecuadas para dichas becas. Solo le cito un ejemplo.
el tema de la rehabilitación de los jóvenes. Hay que hacer un convenio con el Ministerio de Salud. Otro tipo de becas. Hay que hacer convenios no solamente con colegios y universidades, sino también con institutos tecnológicos, porque no se va a dar abasto el municipio de Guayaquil. No va a ser suficiente lo que puede hacer el municipio de Guayaquil. Y hay institutos tecnológicos donde perfectamente se puede hacer un plan de becas para poder descargarnos de tanta demanda que seguramente la vamos a tener, ¿no? El problema es que hay gente que le tiene un poco de alergia a los convenios porque el gobierno de turno no es de su simpatía y esa foto no le conviene, pero uno tiene que llegar al municipio con la agenda de la ciudad y no con la agenda del partido. Hace un momento mencionó algo referente a la salud. ¿Qué plan tiene para concientizar un poco más en que vayan los niños, jóvenes y adultos y visiten el médico, por lo menos, porque al menos en la ciudad es muy notorio que no suelen ir a ver, eso es un tema más de comunicación, que realmente debería hacerlo el Ministerio de Salud, pero nosotros hemos planteado o tenemos entre nuestros planes que en los terrenos que van a quedar libres del hoy aeropuerto José Joaquín de Olmedo, porque vamos efectivamente a hacer el nuevo aeropuerto, para lo cual ya hay un fideicomiso, hay plata, hay estudios. En esos terrenos, entre otras cosas, aparte del área verde necesaria, va a funcionar un hospital municipal. ¿Por qué un hospital municipal? Porque hay mucha gente que se queja en Guayaquil con toda razón que la atención hospitalaria es deficiente e insuficiente. Y perfectamente bien el municipio puede hacer ese hospital. ¿Dónde? Ya están pues las instalaciones del terminal. Cuando usted se va a ir al aeropuerto, esas instalaciones van a quedar desocupadas. Yo le podría decir, hagamos otro centro de convenciones. ¿Para qué si está al lado del centro de convenciones? Utilicemos eso, por ejemplo, para un gran hospital municipal que puede contribuir de buena manera a reducir esa presión que tiene hoy el sistema hospitalario. Incluso haciendo eso cumple también con el hecho de que poder efectuar más plazas de trabajo, porque al construir nuevos hospitales se genera más empleo igual. Y sobre todo también poder llevar atención a la gente más desposeída, que hoy día con una nueva ley que ya, por ejemplo, prohíbe que a los autónomos se les confisque mercadería, les permite acceder a los beneficios del seguro con, me parece que pagando un 3%, un porcentaje bastante bajo, y se puede hacer un convenio con el Seguro Social para que en el hospital municipal tengan acceso a una atención de primera. Me gusta que se basa también en el bienestar familiar, ¿no? Hablando de bienestar en familia, ¿cómo fortalecerá el tema de empoderamiento femenino, las alianzas con entidades públicas y privadas? ¿De qué manera se va a beneficiar y cómo se va a llevar a cabo este plan? A ver, las mujeres van a tener un papel muy importante en mi administración. Y para un poco acercarme a lo que ustedes hacen aquí, por ejemplo, a mí me gustaría llenar las calles de Guayaquil de arte, de cultura, donde integrados hombres y mujeres con el apoyo del municipio puedan manifestarse no solamente en los parques a donde vamos a llevar la cultura, sino también en las esquinas, que usted se puede ir un día al Malecón y 9 de octubre y en la esquina hayan montado una pequeña obra de teatro, por ejemplo. Yo no quisiera ser excluyente, pero lo que le quiero decir es que esta ciudad tiene que abrirse más al arte, a la cultura, a las producciones de cosas nuestras, para que comencemos, o para que sigamos en este caso, ganándole el espacio público a esos terceros que hoy día nos complican tanto. Entonces, yo sueño con un Guayaquil lleno de arte, con los barrios llenos de arte, puesto que hemos recogido experiencias que nos han resultado sumamente positivas. Había un barrio muy deprimido en Guayaquil que era el Cristo del Consuelo a la altura de la calle 8, donde nosotros intervinimos porque no intervino el Estado ni el municipio. Restauramos las 11 de las casas dañadas y el barrio volvió a cobrar vida con arte, con cultura, con gastronomía. Entonces hay muchas cosas que hacer por Guayaquil. El arte y la cultura, como usted menciona, es un gran método para que siga
prosperando lo que viene a ser el turismo en la ciudad de Guayaquil. Fomentaría más el turismo. Obvio. Sí, y yo tengo mucha fe en el turismo gastronómico. ¿Sabe por qué? Porque Guayaquil es una ciudad que tiene gastronomía de todas partes del Ecuador. Y esta ciudad puede ser, si la trabajamos bien, la capital gastronómica del Ecuador. Porque aquí no basta con decirles a los turistas vengan al malecón, vengan al cerro. No sé a dónde más los llevan. Francamente, no hay dónde. Entonces, si no les podemos dar todavía físicamente algo que puedan ver y tocar, bueno, busquemos una alternativa que puede ser, por ejemplo, esa, ¿no? Puede trabajarse para que Guayaquil sea la capital gastronómica del Ecuador. Además, la gastronomía de aquí, por lo menos, también es interesante en la costa, ya que hay diversos platos típicos y puede atraer mucho turista, ya que no están acostumbrados a este tipo de degustaciones, ¿no? No solamente, la idea no es solamente la gastronomía de la costa. La idea es la gastronomía de otras partes del Ecuador que sí se concentra en Guayaquil. Porque usted quiere comer comida lojana, encuentra lugares. Quiere comer comida de Riobamba, encuentra lugares de toda clase de comidas. Eso es bueno. Pero incluso en comida internacional, Guayaquil también es una gran capital, de modo que puede ser perfectamente, como he dicho, una capital gastronómica. Puede ser un atractivo no solamente hacia afuera, un atractivo para fomentar turismo interno. A veces nos preocupamos solamente del turismo de afuera, pero hay que preocuparse del turismo de adentro. Y ese turismo interno puede mirarnos bien como una capital gastronómica. Hablando del turismo interno, como usted menciona, lo que viene a ser el tren que va a realizar es una gran parte para que la gente vaya y conozca la ciudad. Claro, puede ser, pero no hay que confundir, cuidado, nos confundimos con la aerovía. Eso sí es más turístico y por eso es que no ha resultado, porque la gente lo tomó como un medio de transporte turístico y entonces cruzó 2 veces el río, 3 veces y al tercer vez ya no quiere ir. Ahora que venía para acá, casi todas las cabinas estaban vacías. Entonces, ¿qué hay que hacer con la aerovía? Hay 2 soluciones. La primera es decirles a los franceses, vuélvanse a Francia. Eso no se debe hacer. Hay que tratar de integrarla con el otro sistema de transporte que es la metrovía, en el llamado transporte multimodal. Es decir, que con el mismo boleto que usted sale de Durán hacia Guayaquil o viceversa, usted se queda en el centro, avanza 2 cuadras, se sube en la metrovía y se va al sur. Por eso es que la gente no la usa. Porque si la gente de Durán, que hay por lo menos 180.000 personas que trabajan en Guayaquil, supiera que puede llegar hasta el sur en la aerovía, porque supongamos que así se la haya concebido, la habría usado, pero si sabe que llega hasta el centro, no le sirve. Entonces tenemos que hacerla útil, y podemos hacerla útil así a la aerovía, mejorando también las condiciones de la metrovía, que no puede seguir como está, porque hasta hace poco funcionaba apenas al 60% de su capacidad. Usted es un hombre de acción. Yo he venido siguiendo su trabajo hace muchísimo tiempo. Colaboré con Manuel en ciertas campañas que ella tuvo. O sea, sé que le gusta más la acción que muchas palabras. ¿Qué plan de acción tuvo recientemente que ayudó y benefició a familias? Justamente lo que le mencioné ahora de pasada, el tema de Cristo del Consuelo, ¿no? Nosotros llegamos cuando habían por lo menos pasado 3 meses y medio sin que se haya presentado ninguna acción, ni por parte del municipio de Guayaquil, ni por parte del Estado. El Estado les había dado $200 a cada familia y el municipio de Guayaquil alguna vez kits de alimentos. Pero ahí había un drama humano porque hubo una explosión de una bomba que mató a 5 personas, 17 resultaron heridas y el barrio se paralizó, el barrio murió. Es decir, ese era un barrio, era una cuadra muerta, la calle 8. Era una cuadra muerta, no había, donde antes hubo mucha actividad, había mucha gastronomía, los fines de semana particularmente, y con las calles destruidas, las casas destruidas, las calles cerradas con rejas, se había convertido en una especie de zona cero de Guayaquil.
Entonces lo que hicimos fue una suerte de minga de gente del movimiento, y a esa minga se empezaron a sumar terceros que veían el trabajo en las redes sociales, y poco a poco logramos regenerar, logramos reparar 11 viviendas que estaban seriamente dañadas y motivar también a la gente del barrio para que se reactive económicamente. Hoy día ya usted va a la calle 8 y va a encontrar que es la misma calle 8 o mejor calle 8 que la que encontramos cuando ocurrió la tragedia y pasaron unos meses sin que nadie los atienda. Eso se llama gestión. Lo que hay que hacer es gestión. No hay necesidad, bueno, es importante sí, tener el poder. El poder ayuda, pero no necesariamente cuando son obras muy puntuales como esa es necesario que esté atrás un equipo económico, ni mucho menos. No hubo ninguna donación, por decirlo de alguna manera. Nadie dio $5.000, nadie. Fueron pequeñas donaciones y por eso nos demoramos un mes. Pero ya usted verá cuando vaya que la calle 8 cambió completamente. Hablando un poco sobre ese tema que mencionó, lo que es la explosión y todo eso, también en su plan de trabajo menciona que se ayuden comunitariamente junto a la policía para poder evitar ese tipo de cosas. Es que antes la policía comunitaria era diferente en el sentido que, en primer lugar, los sitios donde trabajaban reunían mejores condiciones, ¿no? Eran lugares más dignos, digamos. Luego había una interacción y una intercomunicación directa con las organizaciones barriales, con los dirigentes de los barrios. Luego no había tanta rotación de los policías, de modo que el dirigente del barrio conocía al policía o a los policías de su barrio. Luego había siempre una unidad al servicio del sector, un vehículo. Hoy día, hasta lo que he conocido, hay más de la mitad del parque automotor de la policía en estado de coma, destruido. Hay los llamados UPCs que a veces tienen carros parqueados afuera con las 4 llantas bajas, porque no hay ni para cambiar las llantas. Entonces, ante este cuadro, lo que hay que hacer es una verdadera policía comunitaria que funcione como antes, ¿no? Con una integración mejor entre el policía del barrio o los policías del barrio y los dirigentes del barrio, que son los que van a ayudar y de hecho lo hacen y de hecho quieren colaborar para la seguridad de su sector. Esto es un trabajo de todos, amigos, y le queremos agradecer muchísimo por haber compartido todo este plan de trabajo con nosotros. Ahora, yo pregunto, ¿algo que le quiere decir a nuestra querida comunidad para finalizar? Que empecemos a pensar ya como ciudadanos del primer mundo, que no podemos resignarnos a recibir lo que nos dan. Es decir, no nos pueden hablar de un mejor sistema de transporte, pero nos dan un pollo. No nos pueden hablar de un mejor sistema de recolección y clasificación de basura, pero nos dan un kit de alimentos. No podemos seguir en eso. No nos pueden dar áreas verdes, pero nos dan un tanque de gas. Entonces tenemos que empezar ya a razonar como gente que lo somos, gente emprendedora, trabajadora, luchadora, que confía en que sí hay días mejores para Guayaquil cuando empecemos a cambiar y cambiemos el chip que tenemos, ¿no? Que nos lo han impuesto hace años. Porque, de nuevo, cierro la entrevista recordándoles a los guayaquileños que esta ciudad ni siquiera tiene un plan de desarrollo. Vamos a trabajar con un Guayaquil con miras a convertirla en una ciudad del primer mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de Yo Pregunto. Espero que te haya encantado y nos vemos hasta la próxima. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y también a Jimmy Jairala. Hasta la próxima.